Buenas tardes, somos el grupo 9 y vamos a hacer la sustentación de la actividad 6, otros impuestos territoriales. Mi nombre es Judy Alexandra Jiménez Cuadros y el de mi compañera Joana Elizabeth Parra Parto. El impuesto predial. El impuesto predial es un tributo que grava el valor de los bienes inmuebles y debe ser pagado por los propietarios, poseedores o usufructarios de estos. Se calcula con base en el avalúo catastral o el valor comercial del inmueble, según las normas del municipio o distrito correspondiente. Los ingresos por este impuesto son una fuente de financiamiento importante para los entes territoriales como municipios y distritos y se destinan a financiar obras y servicios públicos. A nivel nacional, tenemos que la Ley 44 de 1990, esta ley establece que los municipios y distritos tienen la potestad de administrar el impuesto predial definiendo su estructura básica. La Ley 14 de 1983, en esta ley se establecen disposiciones generales sobre los tributos municipales, incluyendo el impuesto predial. La Ley 1450 de 2011, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, incluye aspectos sobre la actualización catastral fundamental para calcular el impuesto predial. Y tenemos la Ley 1819 de 2016, donde la reforma tributaria que establece actualizaciones en los criterios para el cobro del impuesto predial, incluyendo la posibilidad de actualizar el avalúo catastral cada 5 años. A nivel territorial tenemos que en cada municipio o distrito se emiten acuerdos municipales o distritales que reglamentan de manera específica el impuesto predial en cada jurisdicción. Estos acuerdos determinan aspectos como las tarifas, los plazos de pago, los incentivos por pago anticipado y las sanciones por mora. Por ejemplo, en Bogotá se aplica el Acuerdo 648-2016 que regula el impuesto predial unificado, estableciendo las tarifas y los procedimientos para su cálculo. Elementos del impuesto predial. Entonces tenemos el hecho generador, que es la propiedad o posesión de un bien inmueble, ya sea urbano o rural. El sujeto activo, que es el municipio o distrito en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble. El sujeto pasivo es el propietario poseedor o usufructuario del inmueble gravado quien debe cumplir con el pago del impuesto predial. Tenemos la base gravable, que es el avalúo catastral del inmueble, que es el valor asignado por la autoridad catastral en función de las características físicas, ubicación y uso predial. Tenemos la tarifa, que obviamente es el porcentaje que se aplica sobre la base gravable, y tenemos el periodo gravable, que puede ser, es anual y se causa el 1 de enero. Dentro de estos tenemos los impuestos complementarios. El impuesto complementario de valorización de un tributo que se cobra a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles de una determinada jurisdicción con el propósito de financiar obras públicas que generen un aumento en el valor de dichos inmuebles. Tenemos los elementos. Tenemos el hecho generador, que es la realización de una de las obras públicas que incrementa el valor de los inmuebles cercanos o relacionados con la obra. Tenemos el sujeto activo, que es la entidad territorial, municipio o distrito encargado de ejecutar la obra y de recaudar el impuesto. Tenemos el sujeto pasivo, que es el propietario, poseedor o usufructario del inmueble, que se beneficia con la obra pública y por lo tanto está obligado a pagar el impuesto de valorización. Tenemos la base gravable, que es el incremento en el valor del inmueble como consecuencia directa de la obra pública. Tenemos la tarifa, que es el porcentaje o monto fijo que se va a aplicar. El periodo gravable, que a diferencia de otros impuestos periódicos como el predial, el impuesto de valorización no se cobra anualmente, sino en función de las obras ejecutadas. La liquidación de pago es el valor del impuesto que se liquida en función de la valorización específica de cada predio. ¿Qué grava? El impuesto de valorización. Este impuesto grava el incremento en el valor de los inmuebles derivados de la realización de obras públicas. Está regulado por normas locales como acuerdos municipales o distritales. Y como ejemplo tenemos la construcción de vías o puentes, instalación de redes de alcantarillado, agua potable, electricidad. ¿Cómo se clasifican los predios y de acuerdo con cuáles características? Entonces tenemos el catastro, que es un registro público y administrativo que contiene la descripción, delimitación y valorización de los bienes inmuebles dentro de un territorio. Su principal objetivo es recopilar y organizar información sobre cada inmueble, como su ubicación, dimensiones, uso, suelo, características físicas y el valor catastral, que es base para el cobro del impuesto como el impuesto predial.
Por uso del suelo. Periodos urbanos. Inmuebles ubicados en áreas urbanas que pueden estar destinados a vivienda, comercio, servicios, industria, entre otros. Predios rurales, inmuebles, situaciones en áreas rurales, generalmente destinados a actividades agrícolas. Por propósito o destino, tenemos los impuestos residenciales, los comerciales, los predios industriales y los predios agrícolas. Y por tipo de inmueble tenemos los terrenos, edificaciones y predios mixtos. Catastro, digamos, se clasifican dependiendo de las actividades económicas que realizan las personas naturales o jurídicas. Los consejos municipales o distritales son los encargados de fijar las tarifas dentro de los límites establecidos por la ley. Estas tarifas son expresadas como un porcentaje sobre los ingresos brutos obtenidos por la realización de las actividades grabadas. Tenemos que las actividades industriales, producción, fabricación y transformación, las actividades comerciales y el catastro es un registro público y administrativo que contiene la descripción, delimitación y valorización de los bienes inmuebles dentro de un territorio. ¿Cuáles son los elementos eh, avaluados y no avaluados de los predios? Entonces tenemos en los avaluados los terrenos, construcciones, mejoras y adiciones. Y en los no avaluados tenemos los factores intangibles, condiciones del mercado y aspectos legales. Existen predios objeto de no sujeción, excepción, exclusión y o presunción. No sujeción. Se refiere a aquellos predios que no están sujetos al pago del impuesto. Esto puede incluir bienes que no cumplen con las características necesarias para ser grabados. Tenemos los de exención que se otorgan a ciertos predios que por su naturaleza o uso están exentos del pago del impuesto predial. Ejemplo, los predios de entidades sin ánimo de lucro. Los de exclusión se refiere a la exclusión de ciertos valores o propiedades de cálculo del impuesto. Por ejemplo, los municipios se puede excluir el pago de las mejoras realizadas en un predio. El de presunción se refiere a la situación en las que se aparece de que a pesar de que no se cuenta con la información suficiente para determinar el pago, eh, un valor presumido para efectos del cálculo del impuesto. Muchas gracias. Mi nombre es Joana Parra. El impuesto de vehículos se debe pagar, que deben pagar los propietarios de los vehículos automóviles en actividades de impuesto territorial, es decir, cada departamento distrito puede establecer sus normas y tarifas de marco de la ley 14.983. Adicional también se tiene una norma, la 1607, 12, que produce cambios a las estructuras de regulación del sistema tributario. El artículo 33 de la ley del de 135 de la ley 488.138. Los principales elementos es el sujeto activo, que es el ente territorial, el departamento que representa el impuesto, el sujeto pasivo, que es el propietario del vehículo, la base gravable, que es el valor del vehículo establecido, el avalúo y la tarifa es el porcentaje que se le aplica sobre el que se grava. ¿Cómo se clasifican los vehículos? Son vehículos de uso particular, vehículos de servicio, vehículos de carga y vehículos especiales. ¿Existe excepción, exclusión, presunción? Sí. Los vehículos de uso oficial, las entidades del Estado y personas con discapacidad siempre con los requisitos establecidos, vehículos que no superen determinado valor según estipulado por cada entidad y los vehículos son clásicos. ¿Cuál es la periodicidad del impuesto de vehículos? Esta es de periodicidad anual y se causa el 1 de enero de cada año. Los propietarios tienen tiempo para poder realizar el pago de este impuesto sin que se le tase intereses. ¿Cómo se realiza el avalúo del vehículo para determinar la base gravable? El avalúo se realiza generalmente tomando en cuenta el valor inicial del vehículo. Este valor se puede determinar utilizando la tabla de depreciación, precios de mediante avalúos realizados por entidades autorizadas, para lo cual existen tablas donde de acuerdo al cilindraje se pueden establecer los porcentajes de este impuesto.
¿Cómo se determinan las tarifas de los impuestos? Entonces tenemos una tabla, que es el rango de avalúo, está de acuerdo al vehículo. Si es particular, se quita y está el porcentaje que se le aplica de acuerdo al valor inicial. Entonces tenemos en cuenta la categoría del vehículo, el valor del vehículo y las normas específicas de cada uno. Y podemos ver que tenemos la contribución a la movilidad y a la infraestructura. Entonces, el impuesto vehicular que contribuye a la financiación de la infraestructura vial y transporte. La variabilidad en la normativa y la regulación del impuesto vehicular y puede variar entre cada uno de los partidos y distritos. Tenemos también establecidos incentivos para el vehículo para la movilidad de los vehículos para que baje la contaminación. Tenemos en cuenta los efectos de depreciación y la responsabilidad social. La importancia también del pago del impuesto predial, el financiamiento municipal, la proporcionalidad entre la justicia tributaria, desigualdad de administración, incentivos al desarrollo y la revisión catastral.